Comenzaron las clases en todo el territorio nacional. La política educativa del gobierno nacional se evidencia a través de la entrega de 35 millones de libros. Las canaimitas también forman parte de este proceso. Más de 8 millones de niños y niñas esperaban acudir en el día de ayer. Será el tema que estaremos abordando en esta primera parte de entrevista. Está con nosotros, ya la presentamos antes de ir al corte, la ministra del Poder Popular para la Educación, Marian Hanson. ¿Cómo está, ministra? Bueno, buenos días, muchas gracias. Muy contenta por este inicio del año escolar, de verdad muy interesante, bien completo, apoteósico. En realidad no son 8 millones de niños que van a ingresar, que ingresaron ayer al sistema escolar, que empezaron las clases, sino 5 millones que están en educación primaria, en educación especial, educación de frontera, que son las modalidades del subsistema de educación básica, fronteras, intercultural e intercultural bilingüe. Y por supuesto, bueno, estamos muy contentos porque del año escolar pasado tenemos unos resultados que podemos mostrar al país. Seguro. Estamos en un proceso de evaluación educativa, iniciando más, siempre se ha hecho, pero lo que en el gobierno revolucionario, pero lo que hemos hecho es generar un sistema, un subsistema de evaluación, ahora científicamente mucho más fuerte. Entonces, por ejemplo, en materia de una de las áreas que estamos evaluando, que es la eficacia, después tenemos la eficiencia y todo lo que tiene que ver con el área de la valoración, que este año estamos más sistemáticamente evaluando eso. Podemos mostrar algunos resultados desde el punto de vista de la eficacia. La asistencia el día de ayer, para comenzar con ese dato, ¿qué se maneja respecto a la asistencia Desde a clase? ayer nosotros hicimos un barrido y tuvimos una incorporación de las escuelas del 93%. Siempre hay un 7% allí que si no se terminó de limpiar o de adecuar los espacios, pero siempre los maestros llegan el 16 de septiembre a sus espacios escolares. Y por supuesto la asistencia estuvo bien alta también, similar a lo que es la apertura de las escuelas en el día de ayer. Y por supuesto preparándonos ya para el inicio del año escolar de educación media general y media técnica, porque ya no es diversificado. Vamos a irnos a la ley orgánica del año 2009 y además la modalidad de jóvenes y adultos. Así que podemos mostrar algunas cifras muy interesantes. Tenemos casi 8 millones de estudiantes con educación universitaria nosotros estamos llegando a más de 10 millones de estudiantes. Entonces, por ejemplo, en la etapa de educación de preescolar, de la educación inicial, que es la etapa de los 3 a los 5 años, tenemos una cobertura del 77%. En un año nosotros incrementamos 5 puntos, pero hay que señalar que en el año 98, cuando el presidente Chávez, el comandante supremo, llegó al gobierno, teníamos una cobertura del 46%. De manera que, bueno, hemos ido subiendo estas cifras en educación inicial, en la etapa de preescolar, de forma significativa, y vamos hacia la universalización, que fue lo que nuestro comandante supremo se estableció en el programa de la patria, en el plan de la patria, y estamos nosotros alcanzando unas cifras bien interesantes. Luego, de los 6 a los 11 años, podemos decir que de un año a otro realmente no aumentamos. ¿Por qué razón? Porque hay un estancamiento del crecimiento poblacional. Entonces, en esa dinámica poblacional se establece la misma dinámica poblacional de la educación. Sin embargo, tenemos 167.000 niños que sabemos que por el censo del año 2011 no están estudiando y que nosotros estamos en este momento haciendo la captación de esos niños y esas niñas que de los 6 a los 12 años, a los 11 años, no están asistiendo a la escuela. ¿Cuáles pueden ser los motivos en ese caso? No, la razón es que hay, primero, cada vez que ahorita lo vamos a ver en los indicadores de eficacia, cuando la población es cada vez menos pobre y está cada vez más incluida, la población está más dispersa. Esa es una de las razones. Y lo otro es que estamos dándole duro ese piso fuerte de lo que es la pobreza extrema. Esas son las razones. Por el otro lado, porque por supuesto, cuando nosotros damos los libros en forma gratuita, las canaimas en forma gratuita, y además de eso está prohibida terminantemente el cobro de matrícula, pues tenemos una mayor inclusión. Pero estos niños los estamos captando. Si alguien sabe que hay un niño que está entre los 6 y los 11 años de edad que no está asistiendo a la escuela, que lo informe a la zona educativa o al municipio escolar.
En cuanto a la eficacia, fíjate tú que nosotros en materia de prosecución, en los años de la revolución en educación primaria aumentamos 8 puntos, pero fíjate tú, en un año, poco a poco, en los primeros años la dinámica es mucho más fuerte, los indicadores crecen más rápido. Entonces tenemos un 97% de prosecución, solamente un 3% no prosigue, deserta, ¿no? Pero eso ahí la lucha es fuerte y cada vez es menos. ¿Eso es un porcentaje, digamos, normal en cualquier país o no, en Venezuela que se puede corregir? En estos índices de eficacia, en la evaluación de la eficacia, en Venezuela tenemos unos porcentajes por encima de otros países de América Latina. Por ejemplo, tenemos países como Uruguay que tienen muchos años que la inclusión y la prosecución es muy importante, pero en Venezuela nosotros hemos ido remontando la cuesta con mucho esfuerzo, pero también con mucha firmeza y realmente en forma persistente, consistente. Lo otro es en cuanto a la tasa de repitencia. Cada décima de esta que baja es un esfuerzo grande que hace el gobierno nacional. En cuanto a la repitencia, tenemos el 3%, el 0,3%, el 3% de repitencia. Y el año pasado, en un año escolar, bajamos un punto. Esto es importantísimo, porque a medida que la pobreza se va estrechando, que va siendo menor, en esa medida, bajar los indicadores, mejorar los indicadores es mucho más complicado. Fíjate tú, la deserción en educación primaria, 0,3%. O sea que prácticamente tenemos menos que uno de 100, tenemos menos de uno en 100 estudiantes que han bajado, que no están desertando del sistema escolar. Entonces, eso es importantísimo. Y la culminación en tiempo, que es uno de los indicadores importantísimos, nosotros tenemos en este momento un 92% de culminación. Teníamos en todo el periodo 92%. Nosotros en el año 2011-2012 el indicador subió 5 puntos, porque estaba en un año subió 5 puntos que los estudiantes culminan en tiempo. Aquí hay un dato muy muy interesante. Nosotros en el año 99-98 teníamos 24.083 escuelas. En este momento tenemos 29.747 instituciones escolares. ¿Eso qué significa? Que son 802 nuevas instituciones escolares que hemos creado en un año. Eso no necesariamente tiene un correlato en las edificaciones escolares, pero también ha significado la construcción de nuevas edificaciones escolares. Entonces nosotros tenemos instituciones nuevas, tenemos en un año 802 escuelas, pero en los años de la revolución hemos construido y desarrollado 5.664 nuevos espacios. Esto es importantísimo para el desarrollo de la educación. Es un porcentaje altísimo, 800 de 5.000 y tantos. El porcentaje es en los años del 98 del año 88 al 98 creció un 14%. En los años de la revolución fue del 24%. Ahora, no, yo le preguntaba, era el de 802 nuevas, de un total de 5.000 y tantas en 13 años, digamos, un salto significativo para un solo año la cantidad de infraestructura. En el año escolar 2012-2013 se crearon 802 nuevas instituciones. Este año estamos también en este proceso de creación de nuevas instituciones. ¿Hay un estimado? Cada vez será, fíjate tú, nosotros cuando el presidente, el comandante supremo estableció que había que construir 2.800 Simoncitos, 250 escuelas primarias y 450 liceos. ¿Por qué razón? Porque se hizo una proyección del crecimiento poblacional en esos años. Pero también sabemos que hay una desaceleración del crecimiento poblacional y eso, por supuesto, impacta lo que es el crecimiento, el ritmo de crecimiento del sistema escolar. Claro. En cuanto a los programas y proyectos, el PAE es un programa que es emblemático nuestro. Nosotros teníamos, cuando empezó el gobierno revolucionario, teníamos 119.512 muchachos
recibiendo la alimentación escolar. Ahora tenemos 4.352.972 estudiantes recibiendo la alimentación. En ese momento recibían un vaso de leche escolar y la merienda escolar. Ahora los niños reciben o una ingesta diaria, 2 ingestas, 3 ingestas, y los que están internos en las escuelas técnicas robinsonianas y zamoranas están recibiendo hasta 4 ingestas diarias. Entonces, es un aumento, un incremento del 3.542% de incremento en el programa de alimentación escolar. ¿Que tenemos algunos problemas? Los tenemos, pero cada vez tenemos menos problemas y cada vez los niños están más contentos con su programa de alimentación escolar. En cuanto al sistema de recursos para el aprendizaje, que es otro de los pivotes fundamentales del sistema para el desarrollo de la calidad de la educación, tenemos los CEBIT y las Canaima. Ya todo el mundo conoce la Canaima, es un programa muy popular, es un programa muy querido por nuestros niños, nuestras niñas y los representantes, pero también tenemos los Centros Bolivarianos de Informática, que en la inauguración de ayer inauguramos uno y estamos en 2.782 centros bolivarianos de informática y telemática. ¿Para qué nos sirven los CEBIT? No solamente para que los niños realicen distintas actividades distintas a las que tienen en Canaima, sino también para una cosa que también es otro de los pivotes fundamentales para el desarrollo de la calidad, que es la formación de docentes. Entonces, los docentes, nosotros tenemos 2 modalidades de formación para los docentes, la formación permanente. Una es a través de los encuentros presenciales. Ahora en el mes de julio desarrollamos una cantidad de encuentros presenciales para abordar unos 6.000 docentes a nivel nacional, son 360.000 docentes casi, y nosotros trabajamos con esta cantidad de docentes, pero a su vez eso se sigue multiplicando. Pero también a lo largo del año escolar tenemos los colectivos de formación permanente e investigación, donde los maestros en su escuela se reúnen y estudian con un plan de trabajo que nosotros instalamos. Y a través de los CEBIT en línea, nosotros también colocamos, estamos colocando y vamos a colocar este año nuevos contenidos para que los docentes en ese estudio, esa formación y autoformación y conformación que desarrollan entre ellos, puedan trabajar con los CEBIT. En cuanto a los libros, nosotros en el año 2011 hicimos 12 millones de libros. ¿Qué significó eso? Que utilizamos 15.000 toneladas métricas de papel bond. El año pasado hicimos 30.750.000 libros. Utilizamos 18.000 toneladas de papel bond. Este año son 35 millones de libros y estamos utilizando 21.000 toneladas métricas de papel bond. A eso hay que sumarle también el papel glacé, que es el de la portada y la contraportada, que son 1.200 toneladas métricas. Toda esa cantidad de toneladas de papel, decir que se usan 5.000 toneladas métricas para los libros, eso es la ignorancia supina, o sea, la mayor ignorancia del mundo. Entonces son 21.000 toneladas métricas. ¿Quién ha dicho eso? No lo voy a nombrar porque mejor ni se ignora. O sea, el candidato perdedor de Miranda, pero eso ni lo ignoramos porque se ve que cuando dijimos 35 millones de libros, que el vicepresidente del área social y yo mostramos en la imprenta donde estábamos haciendo una parte de los libros, porque nosotros tenemos una alianza estratégica con las imprentas del Estado, más las imprentas privadas, porque es una cantidad de libros sin precedentes, son ya en 3 años 66.750.000 libros. Entonces dijo que 5.000 toneladas, o sea, él no sabe ni de lo que está hablando. Pero además defendiendo un poco a las empresas privadas, que si las empresas privadas con 5.000 toneladas hubieran hecho 15 millones de libros. Eso es una locura, porque cuando hicimos 12 millones de libros necesitamos no 5.000 toneladas, sino 5.000 toneladas métricas de papel bond. Entonces es una cifra extraordinaria. Además son libros de calidad, porque el otro pivote fundamental de lo que es el sistema para el desarrollo de la calidad es el currículum nacional bolivariano, que lo estamos integrando cada vez más. Este año tenemos 2 novedades. Uno es que hemos reformulado el eje integrador que se llamaba Derechos Humanos y Cultura de Paz. Este año se llama Valores, Derechos Humanos
y cultura de paz y vida. Un poco los lineamientos que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro ha establecido para el país. Entonces, este año le estamos dando mucha fuerza al movimiento por la paz y por la vida en lo que es el año escolar. Hay muchísimos elementos allí, ¿no? Todo esto, el tema de los libros, el tema de las computadoras, la infraestructura informática, todo esto es recursos, ¿no? Sí, señor. Vamos a conversar un poquito acerca de eso, de dónde vienen los recursos y cómo ha incrementado el sector de educación en nuestro país, la cantidad de elementos para poder invertirlos en esto. Antes vamos a escuchar parte de las reflexiones ayer del presidente de la República en la inauguración de esta nueva unidad educativa, Hugo Chávez, en La Limonera, municipio Baruta. Adelante. Que la educación es un derecho garantizado por la Constitución que creó Chávez para nuestro pueblo. Y en segundo lugar, que tenemos que seguir trabajando porque todos nuestros niños y niñas tengan escuelas tan hermosas como estas. Y todos nuestros niños y niñas tengan aulas de clases para niños con discapacidad, ¿verdad? Todos nuestros niños tengan aulas de clases con sus canaimas, sus canaimitas, para que no haya un solo niño en Venezuela sin canaimita. Yo opino que todos los niños de Venezuela en sus escuelas deben tener una radio y aprender a hacer periodismo desde chiquitico y aprender a hacer televisión. Eso es lo que yo opino de la educación venezolana, que cada vez se va a fortalecer más. Los lineamientos del presidente Nicolás Maduro, que van en sintonía con los lineamientos conocidos por todos del presidente Hugo Chávez respecto al tema de la educación en el país, que implica una gran cantidad de elementos, ¿no? El tema tecnológico, el tema académico a través de los libros, las instalaciones de calidad, es decir, todo un sistema público, pero que requiere de muchísima inversión, ministra. ¿Por qué cuenta hoy nuestro país con los recursos o el sector de educación con los recursos para poder hacer todas estas cosas? Bueno, eso lo hemos dicho muchas veces. Si el comandante supremo no hubiera desarrollado la política petrolera que desarrolló, nosotros estaríamos en estos momentos, como en otros países, con una educación privada totalmente. Y la gente, el ciudadano común, endeudándose para poder financiar los estudios de sus hijos. La inversión en educación en Venezuela se ha ido incrementando exponencialmente. El mayor presupuesto, en la Cuarta República, el mayor presupuesto estaba dirigido al área de defensa. En este momento, nuestro mayor presupuesto está dirigido al área de educación. Entonces, nosotros tenemos este año, el presupuesto de partida fue de 41.000 millones de bolívares. Ya vamos por más de 60.000 millones de bolívares. ¿Eso qué significa frente al presupuesto nacional, porcentualmente? Porcentualmente, mira, exactamente, no quiero pecar, no quiero equivocarme porque realmente no me he detenido a analizar la cifra, pero es el presupuesto más alto de todo. Después está salud y después, bueno, todas las áreas sociales, porque este es un gobierno que se ha centrado en el financiamiento de las áreas sociales. En la Cuarta República, sobre todo con el neoliberalismo, lo que se estaba haciendo era contraer el presupuesto social a expensas del presupuesto económico para aquello que era solo crecimiento económico y en detrimento de lo que era la vida de la gente. Entonces, desde que llegó el comandante supremo al gobierno y ahora con el presidente Nicolás Maduro, que le está dando continuidad a la política y profundizando la política, pues lo que se privilegia en los presupuestos nacionales, en el presupuesto nacional, es el presupuesto para educación, salud, vivienda, alimentación. Eso es lo que se está generando, porque está centrado, nuestro proceso revolucionario se centra en el hombre y en la mujer. Es un proceso profundamente humanístico. Fíjese, ministra, hace días escuchábamos al presidente Maduro hablando acerca del tema universitario, pero entiendo, esto creo que va para todo el sistema educativo del país. Hablando decía, bueno, se han alcanzado logros importantes respecto a la incorporación de venezolanos que en el pasado no hubiesen podido tener la oportunidad de acceder al sistema. Hoy uno de los grandes retos es el tema de la calidad. Usted mencionaba el trabajo que se está haciendo con el currículo. ¿Hacia dónde marcha y cuáles son las aristas fundamentales para incrementar la calidad de la educación en Venezuela? Bueno, fíjate, ya lo dijimos. Primero, el sistema para el desarrollo de la calidad. Y después ese sistema tiene subsistemas. Un primer subsistema es el del currículum nacional bolivariano, que es un currículum flexible, por eso es que nosotros podemos ir transformando año a año los ejes integradores. Ya nosotros, por ejemplo, los niños no aprenden por materia, por asignatura. Nosotros hemos establecido los ejes integradores
Y además de eso, las áreas del conocimiento. Eso tiene una explicación, porque la realidad tú no la ves por pedacitos, que es lo que implica la enseñanza y el aprendizaje disciplinar, por disciplinas o por materias o por asignaturas, sino que tú ves la realidad como una totalidad y después de que tú la descompones en parte. Y entonces tú no puedes abordar la realidad desde la hiperespecialización, sino a través de la integración del conocimiento. Entonces, por eso es que nosotros en el currículum tenemos un currículum inter y transdisciplinario, es decir, que las disciplinas están integradas y en la técnica curricular que usamos para articular el currículo, utilizamos los ejes y los ejes integradores del currículum y las áreas del conocimiento. Entonces, por ejemplo, en primaria, ya nosotros no enseñamos geografía e historia. Nosotros trabajamos es con ciencias sociales, con un enfoque geohistórico, porque la historia no se puede enseñar descontextualizada del espacio geográfico. Entonces los tiempos históricos están ubicados y contextualizados en un espacio geográfico, en un territorio. Y las ciencias naturales en educación media, nosotros no trabajamos con física, química, biología, sino que trabajamos con ciencias naturales. Así están concebidos nuestros libros. ¿Por qué? Porque las ciencias naturales tienen una raíz común y por eso es que nosotros no trabajamos en forma fraccionada, segmentada, sino en forma integrada. Vamos cada vez más hacia la integración del conocimiento, porque la realidad se nos presenta como una totalidad concreta, como una totalidad integrada, integral. Entonces, el estudiante lo que tiene a partir de las áreas del conocimiento es ir analizando, descomponiendo para después reconstruir el objeto que es la realidad. En el caso de las ciencias naturales, bueno, lo que es el mundo físico, pues, ¿no? Entonces, ¿estos criterios rigen para el sector público y privado? Claro, porque nosotros somos el Estado docente. Es decir, no hay una institución privada que se abrogue el derecho a se arrogan establecer el derecho de querer seguir aplicando el currículum del año 86, cuando el currículum debe ser flexible y debe irse modificando con los años. Esa es la teoría del currículum, pero que en la práctica además se demuestra. Mira, tenemos un conocimiento en el mundo que se desarrolla vertiginosamente, lo podemos ver a través de las tecnologías de la comunicación e información, del internet, que el conocimiento es vertiginoso y que el desarrollo. Entonces, ¿cómo tú vas a tener un currículum que lo cambies después de 25 años? Eso es una locura. Entonces, hay planteles privados que se niegan a utilizar el currículum nacional bolivariano, pero el Ministerio del Poder Popular de la Educación es el órgano del gobierno bolivariano que establece cuáles son las políticas públicas y todos los planteles escolares tienen la obligación de desarrollar este currículum nacional bolivariano. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución establece que la educación es un servicio público. Lo único que varía es su forma de administración, porque el legislador, los constituyentes fueron tan flexibles que permitieron una administración pública, oficial, y privada. Entonces, no es una diferencia entre la educación pública y privada, no. La educación es un servicio público, que por cierto, una de las cosas que ocurrieron ayer maravillosa es la distribución de 5 millones, estamos en un proceso de distribución de 5 millones de constituciones, para que la gente, los niños y las niñas sepan cuáles son sus derechos y en materia educativa, que es un servicio público, gratuito y obligatorio. Ministra, tenemos pocos segundos, sin embargo no quisiera dejar de consultarle acerca de un tema que anunció ya el presidente de la República, y es el inicio de las conversaciones para la nueva convención colectiva de los trabajadores del sector educación. ¿Cómo marcha eso? No, perfecto. Mira, fíjate, nosotros veníamos trabajando desde tiempo ya con las federaciones sindicales, vamos a decir sirios y troyanos, ¿no? Y porque es un proceso que se preconstituye. Entonces veníamos trabajando en eso, discutiendo qué podía hacer, qué no podía hacer. La semana pasada el presidente de la República dio la autorización, porque es el presidente quien da la autorización para la discusión de la convención colectiva, y el día viernes se instaló la mesa técnica. Ya hoy empezamos la primera discusión formal en todo lo que tiene que ver con las cláusulas contractuales. Tenemos que decir que esta convención colectiva va a beneficiar 460.000 docentes activos, jubilados y pensionados. Entonces imagínate tú, la población, el universo que cubre esta convención colectiva
es muy, muy grande. Entonces también cada cosa que tú aumentas, cada bolívar se eleva exponencialmente. Pero eso no significa, para el gobierno bolivariano persistentemente ha venido incrementándole el salario a los docentes. Los docentes tienen un salario digno y por supuesto vamos ajustándolo cada 2 años porque cada 2 años se vence la convención colectiva. Y en este gobierno, de 7 convenciones colectivas, 5 las ha discutido sin trauma el gobierno revolucionario. ¿Se han establecido alguna ruta para fijar un tiempo en el cual pueda estar ya...? Fíjate tú que no, de eso depende, no lo podemos establecer, depende de la voluntad de las partes que están sentadas, las federaciones sindicales del magisterio y el gobierno revolucionario. En el año 2011 se discutió en un tiempo récord, la discusión no duró ni mes y medio. O sea, rapidísimo. Y hay voluntad de las dos partes, por lo que estuvimos conversando en la mesa técnica, de que esta discusión se desarrolle lo más rápido posible, porque al fin y al cabo a nosotros nos interesa beneficiar a las bases magisteriales, porque era la voluntad del comandante supremo y por supuesto el presidente Nicolás Maduro conoce muy bien el espacio sindical y siempre está a favor del trabajador y la trabajadora. Bien. Muchísimas gracias, ministra. Gracias por habernos acompañado. La ministra del Poder Popular para la Educación, Marian Hanson, revisando todas estas cifras respecto a cómo marcha el tema educativo en nuestro país. Vamos a establecer una pausa a esta hora en su programa Toda Venezuela. Al regreso vamos a estar haciendo un pase en vivo.